En el siguiente video tutorial vamos a analizar la normalidad y homocedasticidad en el contexto del análisis de datos. La normalidad hace referencia a la propiedad de una distribución de datos de seguir una forma normal o gaussiana. En una distribución normal, los datos están simétricamente distribuidos alrededor de su media o promedio. Vemos aquí esta curva que tiene una forma de campana invertida, que es lo que se conoce como una distribución normal o gaussiana. Para ello, normalmente lo que se hace es que se estandariza la variable, ya lo vamos a ver ahorita enseguida, y la estandarización de una variable es una forma de transformar los valores originales en una escala común. Una manera común de hacerlo es mediante el cálculo del z-score. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, vamos a estandarizar esta variable. Y si la distribución de los datos tiene esta forma de campana invertida, pues vamos a decir que los datos tienen una distribución normal. Bueno, esto tiene otras características también que las vamos a analizar. Vemos, por ejemplo, que aquí en la parte donde encontramos esta mayor frecuencia, porque bueno, esto es, si ustedes pueden ver, esto es una curva similar a la que estudiamos en el anterior video, una curva de densidad, ¿no? Que resultó de un histograma que realizamos luego de hacer una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Entonces este valor que vemos aquí es el valor promedio y vemos que es donde se presenta la mayor frecuencia. La fórmula matemática para estandarizar estas variables va a ser a través del z-score, como lo mencioné hace un rato, que se calcula de la siguiente manera. El valor z va a ser igual al valor de cada dato del conjunto de datos menos el valor promedio del conjunto de datos dividido entre la desviación estándar de ese conjunto de datos. Hay que tener en cuenta que si trabajamos con datos de una población, a indicadores de posición central como la media, la mediana y la moda se les llama parámetros, o los vamos a llamar parámetros, mientras que si trabajamos con datos referentes a una muestra, le llamaremos estadísticas o estadígrafos. Entonces, estos indicadores como la media o la desviación estándar, si se calculan con todos los datos de una población, los vamos a llamar parámetros, y si estos valores, estos indicadores, los calculamos para una muestra, los llamaremos estadísticas o estadígrafos. Vamos a ver en esta imagen a la izquierda que, por ejemplo, contamos con todos los datos, suponemos en esta imagen que han sido la producción, por ejemplo, de algún elemento en una planta de todo el mes, ¿cierto? Todos los elementos que se han producido, supongamos que son botellas de agua embotellada, serían todas las botellas que se producen en el mes. El promedio de todos estos elementos sería mu y la desviación estándar sería sigma. Sin embargo, si obtenemos una muestra aleatoria, es decir, que extraemos sin ninguna subjetividad botellas de agua de todas estas que obtuvimos durante el mes, una muestra aleatoria, pues la media de esta muestra la representaremos como x barra y la desviación estándar como S. Vemos pues que la forma de representar estos indicadores es diferente si se trata de los datos o si los cálculos se hicieron con los datos de la población o si los cálculos se hicieron con los datos de la muestra. Recuerden que a estos los vamos a llamar parámetros y a estos indicadores los vamos a llamar estadísticas o estadígrafos. Estas muestras normalmente, que es lo que vamos a hacer, digamos en general no es posible hacer estos cálculos con todos los elementos de la población y normalmente trabajamos con muestras, y lo que vamos a hacer es que a partir de estas muestras vamos a tratar de inferir, sacar conclusiones
de toda la población. Hay una parte importante aquí que señalar, es que para representar estos parámetros o estos estadígrafos, normalmente se utilizan unas convenciones que pueden variar. Sin embargo, aquí hay una como general. Por ejemplo, si tenemos una medida de tendencia central como la media, para la población la llamaremos parámetro y se representará con la letra mu. Si hablamos de la mediana, refiriéndonos a un parámetro, la mu con la tilde de la ñ. La medida de tendencia central como la moda, cuando hablamos de un parámetro es mu sub m. Si hablamos de medidas de dispersión como la desviación estándar sigma, si hablamos de una medida de dispersión de la población, también nos referimos a un parámetro sigma al cuadrado. Entonces aquí vemos cómo se representarían esos indicadores, esas estadísticas, para, bueno, cuando hablemos de una población hablaremos de parámetros, me disculpo, y cuando hablemos de una muestra nos hablaremos de estadígrafos y lo representaremos de esta manera. Entonces, por ejemplo, miremos aquí la media, x barra, la mediana, x con la tilde, la moda, x sub m, la desviación estándar, s, y la varianza, s al cuadrado. Sin embargo, si el proceso de muestreo, que es algo que ustedes deben revisar, si el proceso de muestreo es adecuado, es decir, se ha llevado a cabo, por ejemplo, una técnica de muestreo apropiada, que puede ser una técnica probabilística o no probabilística. Si es adecuada esta técnica, normalmente lo que vamos a encontrar es que la media de la población va a ser igual a la media de la muestra, la varianza de la población va a ser igual a la varianza de la muestra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si hemos hecho un muestreo apropiado a través de técnicas apropiadas de muestreo, pues podemos calcular, donde se requiera este valor de la media de la población, lo podemos calcular con la media de la muestra, y donde se requiera este valor de la varianza de la población, lo podremos hacer con la, digamos, varianza de la muestra. Bueno, una cosa entonces importante es que vamos a determinar la normalidad, o vamos a determinar si una distribución de datos sigue una distribución normal o no. Para ello, antes de hacerlo con los datos de nuestro caso de estudio, del restaurante en el que venimos trabajando, pues vamos a hacerlo con unos datos generales. Este es un caso reportado en la literatura. Dice aquí, determine si la distribución de datos del ejemplo presentado en el video tutorial sobre tablas de frecuencia tiene o no una distribución normal. Los datos expuestos a continuación corresponden a los kilogramos de 40 adultos de un centro docente nocturno. Entonces aquí teníamos estos datos. Ya habíamos hecho con estos datos una tabla de distribución. Habíamos también señalado cómo sería posible hacer un histograma, la curva de densidad y también análisis de probabilidades. Entonces, con base en esas ideas, vamos a proceder ahora en este momento a presentar cómo sería la forma de determinar si estos datos se distribuyen o no de forma normal, de acuerdo a las características que señalamos en este inicio de este video y de acuerdo con algunas otras. Entonces, manos a la obra. Bien, entonces vamos a comenzar por abrir el RStudio, de tal manera que podamos hacer los cálculos con esta herramienta. Recuerden que también lo presentamos de la forma de hacerlo en Orange Data Mine. Entonces abrimos RStudio. Recuerden, vamos a irnos a la sección de Environment, en Import Dataset. En este caso he guardado los datos de los pesos que mostré hace un momento en un archivo .csv separado por comas. Entonces voy a darle clic en esta opción y yo lo tengo por aquí, archivo de valores separados por coma, lo he llamado datos peso. Le voy a dar a abrir. Aquí él me pregunta que en heading si le voy a dejar los títulos que yo había puesto como los nombres de las variables. Voy a llamar a esto simplemente datos para evitarme complicaciones, es decir, a la tabla que voy a cargar la voy a llamar simplemente datos. Veo que se van a formar dos columnas, estos van a ser los nombres de las variables y simplemente le voy a dar importar. Una vez importados los datos, vamos a proceder a hacer los cálculos.
Bien, he abierto entonces aquí en File, New File, RScript, he abierto un RScript. Ya tengo instalado aquí Tools, Install Package, tengo instalado el paquete FDTH, en este caso, por lo tanto no lo voy a volver a instalar. No lo voy a volver a instalar, sin embargo si lo hiciera sería por aquí, FDTH, y lo seleccionaría para evitar errores de escritura e install. Una vez instalado lo debo cargar, me puedo parar al final de la línea o al principio de la línea como desee y darle Run para que se ejecute aquí en la consola la carga del paquete. He llamado a un vector X, le asigno con la flecha menor que el guión, le asigno, en este caso si voy a repetirlo, la tabla de datos se llamaba datos, con el símbolo de pesos. Puedo hacer yo que de esta tabla datos se seleccione, en este caso la columna de peso. Vamos a verlo. Voy a repetirlo. Datos, peso. De tal manera que me aparece aquí la columna, la selecciono. Estos van a ser los datos de peso. Voy a crear una tabla que se va a llamar dist. Le voy a asignar, miren el símbolo de menor que el guión. FDT la instrucción para crear una tabla de frecuencias. X se llama el vector que tiene los datos de peso. Breaks igual a storages para que las marcas de clase, para que los límites de clase se calculen según la regla de storages. Y finalmente voy a presentar la tabla. Entonces vamos a correr todo esto. Vemos aquí abajo como en la consola se ha ejecutado la tabla de frecuencias, de tal manera que yo ya podría, aunque esto no siempre es necesario, pero puedo ver la tabla de frecuencias y puedo hacer el histograma, en este caso de la variable X. Si le doy Run a is_x, se me va a presentar en pantalla el histograma de esa variable. Si uno, acuérdense que si uno estas barras a través de una línea, es decir, si suavizo estas barras a través de una curva, por ejemplo, plot density x, density x, ahí le estoy diciendo que haga una gráfica de densidad de esas barras, de ese histograma, o a partir de ese histograma poder hacer una curva de densidad. Vemos cómo se genera la curva. Es posible que miren, esto se parece ya más a una curva como la que les mostraba en las diapositivas hace un rato, de una curva como campana invertida, ¿no? Una curva similar a la curva gaussiana que mencionaba, y es posible que estos datos entonces se distribuyan normalmente. Sin embargo, esto, digamos, no es suficiente para comprobar esa normalidad, ¿no? Hay asuntos como que ustedes observan tanto en la gráfica que yo he puesto aquí, que existe un valor medio, un valor promedio, a partir del cual se distribuyen simétricamente todas las demás frecuencias de los valores de esa variable. Entonces, digamos, esa tiene que ser una característica que nos permita comprobar si los datos se distribuyen o no normalmente. Más o menos vamos a encontrar esas situaciones que las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, van a estar pues muy cerca de este valor, es decir, no se van a alejar mucho los datos no se van a alejar mucho de su valor promedio. Bueno, no se van a alejar mucho, no, disculpen, no se van a alejar simétricamente, se van a alejar simétricamente de su valor promedio. Esa es la palabra correcta. Y eso es lo que tenemos que comprobar. Otra característica interesante es que si estandarizamos esa variable, cualquiera que sea, en este caso el peso, si la estandarizamos, como mencionamos hace un rato, con el z-score, miren acá, si la estandarizamos de esta manera, pues seguramente vamos a encontrar que esta variable toma nuevos valores.
y el promedio de esa nueva variable z-score, podemos llamar la variable z, el promedio de esa variable va a tener un valor de 0, y su desviación estándar va a tener un valor de 1, de tal manera que podemos comprobar, por ejemplo, el área bajo esta curva entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, encontrar esta área, es decir, la probabilidad, ¿cierto?, de que los datos estén entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar. Y si la distribución es normal, pues vamos a encontrar que ese valor de esa probabilidad, ese valor de esa área bajo esa curva, entre esos límites va a ser del 68%, o aproximadamente el 68%. Si hacemos el mismo cálculo entre menos 2 sigma y más 2 sigma, es decir, entre menos 2 desviación estándar y más 2 desviación estándar, vamos a encontrar que se aproxima al 95%. Si lo hacemos entre menos 3 sigmas y más 3 sigmas, vamos a encontrar que es del 99.7%. Eso, junto con la idea de que los valores de las medidas de tendencia central van a estar muy cerca, es decir, van a estar alrededor de este valor de la media, junto con esas dos ideas podríamos decir que los datos realmente siguen esta distribución normal. Eso es lo que deberíamos comprobar ahorita. Entonces, si logramos descubrir eso en nuestros datos, en este caso en los datos de peso, pues vamos a decir que los datos siguen una distribución normal. Por lo tanto, manos a la obra. Ya teniendo la curva, lo que vamos a hacer, acuérdense que esta se llama curva de densidad, que básicamente es una curva que resulta del histograma de la tabla de frecuencias o de la tabla de distribución de frecuencias. Acuérdense también que normalmente esto pues va a estar en la densidad, la frecuencia relativa para esta curva de densidad, y tenemos que calcular el área bajo la curva estandarizada. Eso nos dice, por lo tanto, que no podemos ahorita calcularla directamente sobre la variable como está aquí, sino que tengo que estandarizar la variable. Entonces voy a proceder primero a estandarizar esa variable. Yo voy a decir que voy a calcular una variable z nueva. Vamos a asignarle un valor. Y recordemos cómo es la fórmula que hemos presentado en este video tutorial de calcular o de determinar ese z-score. Dice que es la media, dice que es cada valor de la distribución de datos menos la media sobre la desviación estándar. Recordemos también que si el muestreo fue realizado de una manera apropiada, ¿no es cierto? Es decir, si se siguieron unas técnicas de muestreo correctas, pues vamos a decir que esta media puede ser la media de la muestra y que esta desviación estándar la desviación estándar de la muestra. Por lo tanto, podríamos simplemente seguir esta fórmula para estandarizar la variable. Entonces vamos a decir que z es igual a cada dato de x menos el valor min, es la media de x. Acuérdense que x es nuestro conjunto de datos, y todo esto dividido entre sd, se escribe aquí en r, de x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues estoy escribiendo simplemente la fórmula del z-score, la voy a correr. Vean ustedes que aquí abajo se ha corrido la fórmula. Si yo quisiera ver estos datos, y disculpen, voy a hacer aquí abajo control L para que se borre la pantalla de la consola, y simplemente puedo escribir z, veo los datos aquí que se han estandarizado. Si yo quisiera ver la media, miren, min de z, seguramente va a ser 0. Miren, es un valor muy bajito, pues 0. Y la desviación estándar debería ser 1, ¿cierto? Porque eso nos indicaría que se ha estandarizado la variable. Miren ustedes, la media es muy pequeña, 0, y el valor de la desviación estándar 1. Eso quiere decir que hemos estandarizado esta variable. Ahora lo que voy a hacer es ver una curva de densidad, y hagámoslo aquí arriba, una curva de densidad, plot density de z. Damos la curva de densidad de z. Miren aquí, ya vemos esta curva de densidad para la variable estandarizada, que es similar a lo que hemos presentado en la teoría, ¿cierto? Es una curva, digamos una curva de densidad, pero con la variable normalizada.
Y lo que vamos a hacer ahorita entonces sería determinar estas áreas bajo la curva, de tal manera que calculemos estas probabilidades. Veamos pues entonces cómo lo hacíamos en la vez pasada, en el video tutorial pasado, para determinar esas áreas. Bien, entonces aquí tenemos, digamos, el código que les compartí la vez pasada. Dice aquí A, vamos a decir que A va a ser esta curva de densidad de Z. Vamos a ver que F es una ecuación, una función que se aproxime a esta curva. Simplemente la escribimos como A de X, A de Y. Es decir, que construya la función o que encuentre la función de esta curva con los valores que van en la horizontal y en la vertical de esta curva. Y vamos a calcular el área. El área se calcularía simplemente con integrate de la función. Y aquí sí es interesante porque tenemos que hacerlo entre menos un sigma y más un sigma. Recuerden que sigma nos dio el valor de 1, es decir, la desviación estándar vale 1. Entonces lo vamos a hacer entre menos 1 y 1, ¿cierto? Aquí, bueno, recuerden que estos comentarios simplemente los hemos hecho para nosotros, por el momento pues no nos van a indicar nada. Y aquí voy a presentar el área bajo la curva. Entonces voy a correr este pedazo de código, lo marco, run. Vean ustedes aquí abajo, en pantalla, si ustedes pueden ver mi mouse, está mostrando que el área bajo la curva es de aproximadamente del 65%. De tal manera que es posible, ¿cierto?, que estemos cumpliendo. Bueno, aquí nos dice exactamente el 68%, pero a nosotros nos dio el 65%, es decir, aproximadamente parece ser una distribución normal. Hagámoslo entre menos 2 sigma y más 2 sigma, esa misma área, para que veamos, comprobemos si nos da alrededor del 95%. Menos 2 y más 2, y volvamos a ejecutar este código. Vemos que nos da del 94.4%. Miren ustedes aquí abajo, esa área entonces nos dio del 94.4%, y en la literatura nos decía que era el 95%. Es decir, esos datos aparentemente se distribuyen normalmente. No me queda más que hacer la última comprobación, sin antes hacer una observación importante, que es que como estas curvas, digamos, son asintóticas, no vamos a hacerlo exactamente a menos 3, porque de pronto nos da un error, pero hagámoslo a un valor más aproximado. Digamos entre menos 2.9 y 2.9, que estamos muy cerca del 3. Y veamos si nos acercamos al 99%. Miren ustedes, esa área ya nos dio de 1, ya acercándonos a lo que nos dice la literatura, de menos 3 sigma y más 3 sigma. Por lo tanto, podríamos más o menos estar seguros ya que la distribución de esos datos de peso es normal o sigue esta distribución en forma de campana. Bueno, también podríamos mirar, nosotros podríamos mirar aquí en los datos, hay una instrucción en R que nos permite ver los valores de por lo menos la media y la mediana. Vamos a decirle summary Z, lo corremos. Recuerden que se puede correr con run o con control enter también, control enter, y nos ejecuta la instrucción. Miren, pues la media y la mediana pues están muy cerca del 0, ¿no? Eso pues seguramente nos va a decir que entonces estamos seguros que esa distribución es una distribución normal. Algo interesante también aquí es que, miren ustedes, si ya nosotros tomamos casi toda esta área, podemos decir, bueno, inclusive hagámoslo más pequeño, entre menos 2 y más 2, ¿cuánto nos dio? Entre menos 2 y más 2 nos dio la probabilidad de, disculpen, lo quiero repetir, y acá voy a darle control L para poderlo ver más limpio, pero voy a repetir esto, entre menos 2 y 2 nos da 90 y, es decir, estar entre menos 2 y 2, como la dice la literatura técnica, está cerca del 95% de probabilidad, y por lo tanto la significancia, que es 1 menos P, 1 menos la probabilidad, 1 menos 0,944, recuerden que esto se llama significancia, lo contrario de la probabilidad.
Si ejecuto esto, me da 0,056. Algo así como si yo cada vez que hago este ensayo y encuentro una significancia de 0,05 o más, por lo menos podríamos decir mayor a 0,05, pues si yo hago esta prueba y encuentro la significancia entre menos 2 y más 2 mayor a 0,05, podría estar muy seguro, ¿cierto?, de que estos datos, cualquiera que sean, se distribuyen normalmente. Eso es algo que se ha generalizado mediante unas técnicas pues que ya son, digamos, desde el punto de vista estadístico y con disculpas de los expertos, pues tienen toda una connotación teórica, pero se han ajustado para probarlo en cualquier conjunto de datos. Y esas técnicas se llaman pruebas de hipótesis de normalidad. Cuando yo tengo un conjunto de datos como los pesos, entonces, miren ustedes como estos pesos, puedo hacer unas pruebas de hipótesis para comprobar si siguen una distribución normal, como lo hice hace un ratico, o utilizando unas técnicas de hipótesis, perdón, unas pruebas de hipótesis o test de hipótesis ya estandarizadas. Yo lo voy a escribir rápidamente aquí, o lo voy a describir con una nueva diapositiva y me parece interesante. Digamos que son los tests de normalidad. Y ya para ir terminando este video tutorial. Los test de normalidad son el test de Shapiro-Wilk, y el test de Kolmogorov-Smirnov con correcciones del Lilliefors. Y entonces este test lo vamos a aplicar cuando tengamos más de 30 datos, perdón, menos de 30 datos, y este test lo vamos a aplicar cuando tengamos más de 30 datos. No obstante, digamos, en alguna literatura técnica, muchas veces, aunque tengamos muchos datos, es posible que el test de Shapiro sea lo suficientemente robusto para podernos informar. Bueno, aquí parece que tengo un error de escritura, Lilliefors. Pues digamos que este es suficientemente robusto, inclusive cuando tenga muchos datos. Sin embargo, esto sería lo correcto. Vamos a ver en este caso tengo yo 40 datos. Vamos a aplicar el test de Shapiro-Wilk y el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de los datos. Ya vimos pues que los datos siguen una distribución normal porque lo comprobamos a mano, pero ahora lo vamos a comprobar con el test de Shapiro-Wilk y de Kolmogorov-Smirnov. Para eso simplemente vamos a escribir discúlpenme, es aquí, está un poquito lento mi computador, Shapiro.test, y le vamos a aplicar a los datos originales, obviamente, porque este proceso de estandarización lo hicimos simplemente para comprobar nosotros a mano el proceso. Entonces nuestros datos originales se llamaban X, que correspondían a los pesos, RAN. Vemos aquí que nos da el p-valor. El p-valor, vamos a decir que el p-valor es la significancia de la prueba. Acuérdense que yo lo calculaba como 1 menos la probabilidad. Entonces este p-valor va a ser la significancia de las pruebas. Si este p-valor es mayor a 0,05, como lo demostré yo acá, acuérdense que el p-valor va a ser la significancia de la prueba, que es 1 menos la probabilidad. Este p-valor, o significancia, si es mayor a 0,05, comprobaría yo la hipótesis de que los datos siguen una distribución normal. Entonces, escribámoslo aquí, para ser más claros. Vamos a tener una hipótesis nula, y vamos a decir que los datos siguen una distribución normal. Esto tiene, digamos, mayor formalidad. Voy a dejarlo por ahora así. Si el p-valor o la significancia de la prueba es mayor que 0,05, perdón, digámoslo más claro todavía, se acepta si el p-valor de la prueba es mayor a 0,05.
Vimos que en este caso dice que si son pocos los datos debería aplicar Shapiro-Wilk. Yo la apliqué de todas maneras y me está informando que los datos siguen una distribución normal. Sin embargo, por tener más de 30 datos voy a aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov. Bien, entonces para aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors, primero vamos a requerir instalar un paquete, install package stats, le damos run. Bueno, yo ya lo tengo instalado, no necesito volverlo a instalar, como lo he dicho en otras oportunidades. Luego vamos a darle library stats para abrir el paquete. Normalmente esto no debería tomar mucho tiempo. Aquí nos está indicando que está abriendo el paquete. Una vez abierto el paquete, vamos a dar esta orden, lili.test del conjunto de datos. Bueno, aquí me está dando un error, voy a verificar la instrucción. Bueno, en vista de que el paquete stats falló, voy a probar este paquete, install package nor-test. Yo le voy a dar run. Como ya tengo instalado ese paquete nor-test, no lo voy a instalar nuevamente. Voy a darle library nor-test. Miren que aquí viene con comillas, aquí no. Library nor-test. Me paro al final y le vamos a dar run o simplemente control enter para abrir el paquete. Y aquí lili.test. Recuerden que este es el test de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors. Bueno, este no me da error, entonces les recomendaría este paquete. Miren ustedes aquí la significancia o el p-valor. Nuevamente el p-valor sigue siendo mayor a 0,05, que me señala que estos datos siguen una distribución normal. Entonces volveríamos acá. Es algo muy similar a esto, pero para el test de Kolmogorov-Smirnov con corrección, con corrección de Lilliefors. Lo mismo, entonces los datos siguen una distribución normal. Se aceptaría esta hipótesis si el p-valor es mayor a 0,05. Si por lo contrario alguno de estos tests nos da un valor menor a 0,05, pues lo que vamos a hacer es rechazar la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. Este análisis de la distribución normal es muy importante para cuando nosotros necesitamos hacer varios análisis, especialmente en este curso de análisis de datos. Una cosa interesante entonces es que estamos en la etapa de normalidad. Vamos ahora a hablar de algo también muy importante para ir terminando este video tutorial, que tiene que ver con la homocedasticidad. Bien, así las cosas, la homocedasticidad se refiere a la igualdad de las varianzas de los datos en diferentes grupos o categorías. Para ello nos vamos a valer de dos indicadores estadísticos, que pueden ser la varianza y la desviación estándar, que son medidas que nos indican qué tan dispersos o agrupados están los datos alrededor de su valor promedio. Veamos, por ejemplo, si quisiéramos comparar las varianzas, la variación en el peso de las ovejas de diferentes fincas. Podríamos verlo como se muestra en las imágenes. Vemos aquí que tenemos ovejas en la finca A y ovejas en la finca B, que queremos ver qué tan dispersos, qué tan alejados están los pesos de las ovejas en la finca A de su promedio, qué tan alejados están los pesos de las ovejas en la finca B, y ver si podemos comparar los pesos de las dos fincas, porque si encontráramos que la dispersión de los valores del peso en la finca A es muy alta, en comparación, por ejemplo, de la finca B, posiblemente no podríamos comparar los pesos de las dos fincas, de las ovejas de las dos fincas. Es algo así como si en el caso que tengamos, por ejemplo, en la finca A, valores de pesos. Miren aquí como estoy señalando en esta diana de tiro al blanco. Los pesos de las ovejas estuvieran muy cerca unos de los otros, pues nos podría estar indicando que tenemos poca dispersión, poca variabilidad en los datos. Mientras que si encontráramos algo como la
imagen del centro tendríamos mucha más dispersión, y si encontráramos algo como la imagen C, lo que estamos viendo es que tenemos poca dispersión, pero también tenemos algo que no vamos a discutir por ahora, pero sería la precisión. Vamos a la diferencia entre la primera imagen y la tercera de tiro al blanco. Vemos que aquí no le damos al blanco, no tenemos exactitud, pero sí tenemos precisión. Las mediciones están muy cerca una de otras, es decir, los datos no están tan alejados de su promedio. Acá tampoco están alejados de su promedio, pero sí tenemos exactitud. Estamos dándole a un blanco, a un valor esperado, ¿cierto? De esa medida. En la práctica realmente pues, nos interesa tener precisión, y la precisión lo que nos va a estar indicando es que los valores de una medida van a estar muy cerca de su valor promedio, como este caso. Vuelvo y repito, la homocedasticidad será interesante, o al referirnos a la homocedasticidad, lo que nos vamos a buscar es que haya igualdad de varianzas, que la variabilidad, que la dispersión entre grupos sea parecida. Algo así como que esperaríamos, para poder comparar los pesos de las ovejas de estas dos fincas, que se comportaran algo así como esta primera imagen, que los datos tanto de los pesos de las ovejas de la finca A estén muy cerca unos de otros, y los pesos de las ovejas B de la finca B muy cerca uno de los otros, muy cerca de su valor promedio, para poder comparar los pesos de las fincas. Eso es lo que, si encontráramos eso, encontraríamos que digamos que existe homocedasticidad, y por lo tanto podríamos comparar los pesos de las fincas. Hay veces que podría ser que no haya homocedasticidad, es decir, que no encontráramos que las dos fincas tienen igual dispersión en los datos, y pues en esos casos, digamos, tendremos que pensar en algo como lo siguiente. Si los datos están muy cerca unos de otros, están muy cerca de su valor promedio, podemos comparar los pesos de las dos fincas de las ovejas a través de los valores promedios. Entonces, una medida para poder comparar los pesos de las ovejas en las dos fincas va a ser el promedio, mientras que si no encontráramos esto en las dos fincas, es decir, si una finca tiene poca dispersión, mientras que la otra mucha dispersión, pues una medida como el promedio no puede ser una buena medida para comparar los pesos de las ovejas en esas dos fincas, y tendremos que acudir a otra medida de tendencia, como por ejemplo la mediana. Entonces, por eso va a ser importante el análisis de la homocedasticidad. Realmente vamos a ver que si tenemos homocedasticidad, vamos a poder comparar variables a través de los promedios, y si no, pues vamos a tener que acudir a otra variable de comparación como la mediana. Veamos este ejemplo y analicemos cómo se determina la homocedasticidad utilizando el RStudio. Vamos a ver en pantalla entonces unos datos de pesos para las ovejas en la finca A y unos datos de pesos para las ovejas en la finca B, y vamos a comprobar si hay homocedasticidad o no hay homocedasticidad, y por lo tanto podemos compararlas a través de la media, o si no a través de otra variable como la mediana. Bien, así las cosas. En este ejemplo vamos a ver que en pantalla tenemos los pesos de 20 ovejas de la finca A, la vamos a llamar pesos A, y 20 pesos, es decir, 20 datos de los pesos de 20 ovejas de la finca B. En este caso vamos a hacer algo interesante primero, y es analizar la normalidad de los datos. Entonces, como ya vimos, en menos de 30 datos vamos a aplicar el test de Shapiro test, para los pesos de las ovejas de la finca A. Lo vamos a ejecutar. Esperemos un momentico, vemos que los datos se distribuyen normalmente. Shapiro.test, miren aquí, para los pesos de las ovejas en la finca B, vemos que se distribuyen normalmente. Eso pues es importante porque nos damos cuenta que en ambos casos los datos se han distribuido normalmente. Ahora vamos a aplicar un test que
se puede aplicar normalmente cuando los datos se distribuyen o no normalmente, que se llama el test de Leven. Lo escribimos simplemente como leven.test. Veamos si nos funciona. Bueno, es posible entonces que aquí nos falte un paquete. Vamos a instalar un paquete. Bien, sí, efectivamente, entonces voy a instalar el paquete car. Simplemente install package car, control enter. Esperamos un momento. Cuando vemos este punto rojo nos está indicando que estamos instalando un paquete o estamos abriendo un paquete. Esperamos un momento. Aquí vemos cómo está trabajando. Bueno, una vez vemos aquí que ya se instaló el paquete, podemos abrir ese paquete, library car. Esperamos un momento que lo abra y vamos a escribir esta orden, leven.test, que es el test de Leven. Tenemos los dos grupos, el pesos A y pesos B, run. Y vamos a ver aquí, parece que ya nos dio la respuesta. Bien, entonces, como estaba diciendo, instalé un paquete car, carga el paquete car, ejecuto Leven test y bueno, aquí obtengo un error. Entonces voy a decidir realizar la prueba de Leven mediante otra herramienta también que tiene el RStudio. Para eso voy a instalar otro paquete. Recuerden que voy a hacer lo mismo, sino que tengo varias alternativas para hacerlo. Este paquete se va a llamar rcmdr o rcommander. Le doy a instalar. Esperamos un momento a que se instale el paquete rcommander. Vamos, aquí parece que ya lo empezó a instalar. Vamos a esperar un momento. Bueno, después de un rato de haber esperado que se instale el rcommander, voy a escribir aquí library rcmdr o library rcommander y voy a ejecutarlo con run. Esperamos un momento. Bueno, después de esperar un momento se abre esta ventana es la de rcommander y voy a tener que cargar aquí los datos tanto de los pesos de las ovejas de la finca A como los pesos de las ovejas de la finca B para hacer la prueba de Leven, que recuerden es una prueba de homocedasticidad. Sin embargo, para eso tengo yo que haber organizado los datos. En este caso los voy a organizar en Excel de la siguiente manera. Tengo dos grupos, el grupo de los pesos de las ovejas de la finca A y los pesos de las ovejas de la finca B. Entonces los he organizado en una primera columna como finca y en la segunda los pesos como los valores de los pesos que se me han reportado. Entonces este archivo debo guardarlo con algún nombre. Yo lo voy a guardar en mi escritorio, en mi computadora, en la carpeta de descargas. Le voy a poner aquí peso ovejas, o como ustedes quieran, y aquí lo voy a guardar como un libro de Excel. Entonces yo lo voy a guardar en descargas, vengo al rcommander, que recuerden que es la ventana que se abrió recién que instalamos la herramienta. Venimos aquí a datos, importar datos y desde un archivo de Excel. Miren que aquí tenemos varias opciones para descargarlos, inclusive ver los paquetes directamente desde una URL. Entonces desde un archivo de Excel en esta oportunidad, aquí le vamos a dar un nombre cualquiera, por ejemplo datos ovejas, o el nombre que ustedes quieran, ovejas. Le vamos a dar a aceptar y voy a buscar el archivo que recién guardamos, que era peso ovejas. Una vez se carga, podemos verlo aquí, editar o visualizar datos. Miren, aquí están los datos que teníamos. Simplemente los voy a cerrar y voy a venir aquí a estadísticas, resúmenes. Miren una cosa interesante de esta herramienta. Aquí también puedo hacer el test de normalidad sin necesidad de hacerlo con código, como lo hice hace un rato. Y aquí podemos ver que está Shapiro Wheel y también estará
Kolmogorov-Smirnov con la corrección del Lilliefors. En este caso me indica que la variable a la cual puedo aplicar una prueba de normalidad es la variable pesos. Yo le voy a dar a aceptar para que ustedes vean que si aplico un Shapiro-Wilk, miren, obtengo un p-valor mayor a 0,05, que era lo que obtuvimos también hace un rato cuando hicimos la prueba. Inclusive la hicimos para cada grupo. Entonces vemos que esta herramienta también es útil pues para hacer las pruebas de normalidad. Voy a venir a estadísticos y en esta parte que dice varianzas, miren que aparece test de Leven. Test de Leven, aquí me indica entonces que tengo la variable que me permite dividir los pesos en dos grupos, que en este caso es la variable finca, y la variable que he medido, que son los pesos. Voy a dejarlo por defecto como está, aceptar, y vamos a venir aquí. Aquí al RStudio, recuerden que este de todas maneras es una ventana que cuando se ejecuta aquí en RStudio. Y ustedes miren aquí este P. Este P significa el p-valor también. Lo que pasa es que lo escribe PR, pero sigue siendo el p-valor. Es decir, sigue siendo la significancia de la prueba de homocedasticidad, en este caso de Leven, que es mayor a 0,05. Y como lo vimos en el caso anterior, que ya lo veníamos estudiando también recientemente, entonces significará, y déjenme escribirlo aquí, que la test de homocedasticidad, o también se llama de igualdad de varianzas, y ya vieron por qué, o el test de igualdad de varianzas, tiene una hipótesis nula, donde podríamos decir que podríamos decir entonces que, podríamos decir que las varianzas, nuestra hipótesis nula sería que las varianzas o la variabilidad o la dispersión de los grupos o tratamiento, ya veremos esta palabra a la cual nos estamos acercando cada vez más, pero las varianzas de los grupos son iguales. Entonces aceptaría, entonces nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula H sub 0 si el p-valor de la prueba, acuérdense que esto se llama significancia, y ya lo expliqué con qué tiene que ver la significancia, si el p-valor es mayor que 0,05. Vemos nosotros pues que en la prueba que acabamos de hacer, que tuvimos que acudir a una nueva herramienta de RStudio que se llamaba ArcCommander, que también nos va a servir para otras cosas, es mayor a 0,05, por lo tanto pues estamos muy seguros, como ustedes pueden ver, de que existe homocedasticidad, es decir, que las varianzas de los grupos son iguales. Es como si tuviéramos algo como esto, tanto en la finca A, los pesos de las ovejas en la finca A están muy cerca de su valor promedio, y los pesos de las ovejas en la finca B están muy cerca de su valor promedio. Por lo tanto, podemos comparar los promedios. En este caso podríamos comparar los promedios de los pesos en las fincas, además de que los datos se distribuyen normalmente, como lo pudimos comprobar, y poder tomar una decisión. Y hagámoslo solamente a modo de ejemplo. Podríamos entonces borrar acá, control L. Veamos el promedio min de peso de pesos a, aquí no me dio el valor, no se está dando el valor. Veamos qué pasa. Puede ser que estoy dando alguna instrucción mal, pero con esta instrucción que es summary también nos da el valor. Mira, aquí está la media y la mediana muy cerca, y summary, que también nos sirve para poder ver esos datos de esos estadísticos o estadígrafos. Y pues veamos, miren, la media de las fincas de 2.8 y de la finca, aquí lo volví a repetir, perdón, tenía que haber puesto la finca B, y de la finca B son menores. Entonces podemos ver que en la finca A los pesos son mayores, en la finca B menores. Esta puede ser entonces una manera que nos va a permitir compararlos, ya que encontramos que los datos se distribuyen normalmente y que existe homocedasticidad
es decir, igualdad de varianzas, de dispersión en ambos grupos. Bien, eso es entonces una parte muy importante de nuestro curso de análisis de datos. Es fundamental que ustedes continúen profundizando en estos temas, en estas ideas. Les voy a recomendar también el libro guía. Permítanme volver a presentar el libro guía. Y Multivariate Analysis. Recuerden, de Klaus, es el libro guía que estamos siguiendo. Y seguramente les voy a pedir pues que revisen, por favor, el capítulo 1 de este libro en la biblioteca de nuestra institución y en la página que, bueno, esto ya lo hemos venido revisando a lo largo del curso hasta el momento. Y en esta página, bueno, aquí en esta tabla 1.5, están las ecuaciones para calcular los estadísticos o los estadígrafos, tanto para el caso de que contáramos con datos de la población, como para datos, acuérdense que cuando hablamos de datos de la población hablamos de parámetros, y si hablamos de datos de la muestra hablamos de estadísticas o estadígrafos. Y me disculpo por no haber hecho la claridad, pero aquí están las ecuaciones, ¿no? Entonces es importante siempre tener a la mano el libro guía para este curso. Bueno, hasta una próxima oportunidad.